Palabra, así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Primero de Samuel capítulo 12, el primer libro de Samuel capítulo 12. Hoy que iniciamos nuestros cultos presenciales, concluimos nuestra serie en Primero de Samuel, serie que hemos titulado Una vida, un ministerio de fidelidad y servicio. Y hoy vamos a dar término entonces a esta serie leyendo todo el capítulo 12. Todo el capítulo 12. Así que escuchemos atentamente lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces Samuel dijo a todo Israel: He aquí que he escuchado su voz en todo lo que me han dicho, y he constituido un rey sobre ustedes. Ahora, he aquí que su rey irá delante de ustedes. Yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y aquí que mis hijos están con ustedes. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Heme aquí, testifiquen contra mí en presencia del Señor y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testifiquen contra mí, y yo se lo restituiré. Ellos respondieron: No nos has defraudado, ni nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. Él les dijo: El Señor es testigo contra ustedes. También su ungido es testigo en este día, que no han hallado en mi poder ninguna cosa. Ellos respondieron: Él es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo: El Señor es quien designó a Moisés y a Aarón, y sacó a los padres de ustedes de la tierra de Egipto. Ahora, preséntense para que yo exponga con ustedes el caso ante el Señor respecto a todos los actos de justicia que el Señor ha hecho por ustedes y por sus padres. Después que Jacob entró en Egipto, sus padres clamaron al Señor, y el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron de Egipto a los padres de ustedes y los hicieron habitar en este lugar. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los entregó en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, quienes les hicieron la guerra. Ellos clamaron al Señor y dijeron: Hemos pecado, porque hemos abandonado al Señor y hemos servido a los Baales y a las Astartes. Pero ahora, líbranos de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos de alrededor, y habitaron seguros. Entonces, al ver que Najas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: No, más bien que haya un rey que reine sobre nosotros, aun cuando el Señor, el Dios de ustedes, era su rey. Ahora pues, he aquí el rey que han elegido, el cual han pedido. He aquí que el Señor ha constituido un rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, si obedecen su voz y no se rebelan contra el mandato del Señor, entonces vivirán en pos del Señor su Dios, tanto ustedes como el rey que reine sobre ustedes. Pero si no obedecen la voz del Señor, y si son rebeldes al mandato del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes y contra su rey. Preséntense pues ahora y vean esta maravilla que el Señor va a hacer ante los ojos de ustedes. ¿No es ahora la siega del trigo? Sin embargo, yo invocaré al Señor, y Él enviará truenos y aguaceros para que conozcan y vean que es grande la maldad que han cometido ante los ojos del Señor al haber pedido un rey para ustedes. Samuel invocó al Señor, y aquel día el Señor envió truenos y aguaceros, y todo el pueblo temió en gran manera al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: Ruega al Señor tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No teman, ustedes han cometido todo este mal, pero con todo no se aparten de en pos del Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón, ni se aparten tras las vanidades que no sirven ni libran, ya que son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque Él ha querido hacerlos pueblo suyo. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes.
Al contrario, los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle con fidelidad y con todo su corazón, considerando cuán grandes cosas Él ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Esta es la palabra viva del Dios vivo, infalible e inerrante. Bueno, llegamos, como les decía, a la conclusión de nuestra serie de sermones en Primero de Samuel. Nos hemos enfocado principalmente en la vida y ministerio de este hombre de Dios. Y en el capítulo 12 nosotros encontramos el sermón de despedida de Samuel. Él se está despidiendo aquí del pueblo en Gilgal y despidiéndose en qué sentido. Él deja de ser ahora el juez sobre Israel y pasa a ser solamente un profeta en Israel. Recordemos que los jueces cumplían no solamente una función de libertadores, sino que también cumplían una función de gobernadores en Israel. Pero ahora, ya que el pueblo había pedido un rey, ya el juez no era necesario. Ahora el rey sería el gobernador. Entonces aquí Samuel convoca a todo el pueblo una vez más y se despide con un ministerio ciertamente extraordinario. Si nosotros recordamos todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo 12, nos damos cuenta que el liderazgo de Samuel fue sin duda extraordinario. Un hombre como él, consagrado al Señor, en medio de un pueblo que no quería buscar al Señor, nos da muchas cosas, muchas lecciones que nosotros debemos guardar. Su vida de fidelidad, su vida de servicio al Señor, ciertamente deben ser reconocidas por cada uno de nosotros. Pero yo quiero destacar 3 cosas en esta mañana. Pueden haber muchas más, pero yo quiero destacar 3 cosas de este capítulo respecto de la vida de Samuel. En primer lugar, nosotros vemos una vida de ejemplo. Una vida de ejemplo. Fíjense que comienza este capítulo convocando a todo Israel. Samuel habla al pueblo y les dice en el verso 3, heme aquí, testifiquen contra mí en presencia del Señor y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testifiquen contra mí y yo se lo restituiré. Samuel era un hombre que practicaba lo que predicaba. Algo que nosotros vemos que hoy en día es tan extraño, tan fuera de lo común, tan extraordinario. Pero esto es de suma importancia. Es de suma importancia que nosotros como hijos de Dios podamos practicar aquello que decimos creer, aquello que nosotros decimos en nuestro corazón, esto es verdad, es la verdad de Dios. Pero fíjense que Samuel fue aún más allá. ¿Qué quiero decir? Samuel se expuso delante del pueblo. Él dijo, heme aquí, testifiquen en mi contra, hablen en contra de mí, digan cualquier cosa en la que yo he sido reprochable. Y por eso les dice, ¿de quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? Él se expuso delante del pueblo. Y eso ciertamente requiere coraje, requiere valentía. No sé cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decir, testifiquen en mi contra? A ver, ciertamente, ¿qué he hecho de mal? Los maridos aquí serían capaces de decirle a su mujer, a ver, dime si alguna vez hice alguna cosa mala. Estaríamos trasquilados, ¿verdad? Pero Samuel lo hizo. Pensemos también en los políticos de nuestro tiempo, ya que está tan de moda este tema de la política. Y los escándalos que muchas veces involucran a los políticos. Es muy curioso oír de algunos de ellos decir cosas como lo siguiente: lo que hago con mi vida privada no tiene nada que ver con el ejercicio de mi cargo. No sé si alguna vez han escuchado a alguien decir algo así. Lo que yo hago con mi vida privada no tiene nada que ver con mi función, con lo que yo cumplo. Pero para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, tal pensamiento
Tal modo de actuar no existe. Nosotros no podemos hacer separación entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Es más, nuestra vida debe ser un libro abierto. Debemos ser honestos, debemos ser íntegros. Fíjense, vivimos en un mundo que carece absolutamente de integridad. Y esta palabrita integridad, tan manoseada, tan mal comprendida, significa que no hay ninguna separación, no hay ninguna división en nosotros. La integridad tiene la idea de ser puro, de ser correcto. Pero también tiene esta idea de estar bien ensamblado, por así decirlo. Estar bien unido. Y vemos ciertamente en Samuel esto. Y de ahí entonces nos debemos preguntar lo siguiente. ¿Nosotros estamos tomando o bebiendo lo mismo que le ofrecemos a los demás? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros les ofrecemos a los demás la vida eterna en Cristo Jesús. Les ofrecemos a los demás una vida renovada, una vida transformada por el Señor Jesús. Pero ¿realmente nosotros estamos bebiendo de eso? ¿Estamos disfrutando de una vida transformada? ¿O lo que les ofrecemos a los demás, nosotros no estamos experimentando? Es algo que necesitamos reflexionar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Señor, en plena conciencia, delante de Él, decir, lo que le ofrezco a los demás, esta salvación en Cristo Jesús, esta nueva vida, esta vida de santidad, esta vida de pureza, ¿ciertamente la estoy viviendo o no? ¿Dónde está entonces el equilibrio de mi vida? ¿Dónde está el centro de gravedad de mi vida? ¿Es el Señor o es otra cosa? Recordemos, lo que soy es mucho más importante que lo que hago. Lo que soy es mucho más importante que lo que hago. Y jamás servir a Dios puede ser un sustituto de amar a Dios. Nuestro servicio a Dios tiene que estar dirigido por nuestro amor a Dios. Y vemos claramente esto en la vida de Samuel, una vida de ejemplo. Famoso predicador metodista, creo que era Bounds, E.M. Bounds. Él escribió lo siguiente: estamos esforzándonos constantemente para encontrar nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones para el desarrollo de la iglesia y asegurar crecimiento y eficacia para el evangelio. Esta tendencia actual se inclina a perder de vista al hombre o a hundirlo en el proyecto u organización. El plan de Dios es hacer mucho del hombre, mucho más de él que de todos los demás. Los hombres son el método de Dios. La iglesia está en búsqueda de mejores métodos. Dios busca mejores hombres. Dios busca mejores hombres, mejores mujeres que les sirvan para su gloria. Entonces, en primer lugar, vemos en la vida de Samuel una vida de ejemplo. Él realmente practicaba lo que predicaba. Pero también vemos en Samuel una vida de oración. Una vida de oración. Fíjense particularmente lo que sucede a partir del verso 17. 16 dice: preséntense pues ahora y vean esta maravilla que el Señor va a hacer ante los ojos de ustedes. ¿No es ahora la siega del trigo? Sin embargo, yo invocaré al Señor y Él enviará truenos y aguaceros para que conozcan y vean que es grande la maldad que han cometido ante los ojos del Señor al haber pedido un rey para ustedes. Samuel invocó al Señor y aquel día el Señor envió truenos y aguaceros y todo el pueblo temió en gran manera al Señor y a Samuel. Samuel era un hombre de oración. De hecho, su nacimiento fue el resultado ¿de qué? De la oración persistente, perseverante de su madre, Ana. Nosotros lo vimos al comienzo de este libro. Ana, una mujer estéril, una mujer que sufría, que era constantemente humillada por su competencia, ¿verdad? Por Penina. Ella oró al Señor y el Señor le concedió un hijo.
y ella lo llamó Samuel. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Samuel, la raíz de la palabra, viene de una palabra hebrea que significa pedir. Por lo tanto, Samuel fue uno que fue pedido, fue uno que fue solicitado al Señor. Entonces, fíjense, su mismo nacimiento fue una respuesta a la oración, y lo que marcó la vida de este hombre fue la oración. Él fue un hombre de oración. Y el ministerio de oración de Samuel, incluso fue reconocido por Dios mismo. Dios, cuando habla con Jeremías, con el profeta Jeremías, en el capítulo 15, él dice lo siguiente: aunque Moisés y Samuel, dice, se pusieran delante de mí, mi alma no estaría con este pueblo. ¿Qué está haciendo allí Dios por medio del profeta Jeremías? Está tomando a dos grandes personajes del Antiguo Testamento para decirnos: si hay alguien que realmente intercedía por el pueblo, si hay alguien que realmente oraba, era Moisés. Nosotros lo sabemos, nosotros conocemos la historia. Pero hay otro más, dice: Samuel. Samuel también intercedió, también oró por el pueblo. Era un hombre de oración, y en su ministerio de oración nosotros vemos el reconocimiento de Dios. Dios reconoció a este hombre como un hombre de oración. Y nosotros ya estudiamos esto, vimos algunos ejemplos de la oración de Samuel en tiempos de crisis. Ustedes recuerdan cuando el pueblo se va a consagrar al Señor en Kiriat Jearim. ¿Qué hizo Samuel? Los convocó a orar. Los convocó a orar. Después, cuando el pueblo locamente pide un rey, ¿qué es lo primero que hace Samuel? Oró al Señor. Él oró al Señor. Entonces, Samuel estaba muy consciente de que la vida cristiana requiere oración constante, oración permanente. Pero tristemente nosotros somos muy flojos para orar. Tristemente nosotros creemos que hay muchas otras cosas que pueden sustituir a la oración. Pero el Señor nos dice: ese no es el camino. Ahora, una de las maneras que nosotros tenemos para darle a la oración su verdadero valor es entender que estamos en medio de una tremenda, gigantesca y profunda batalla espiritual. Dice Pablo en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, hay una batalla tremenda. Pero los que saben algo de estrategia militar, y los que no, tal vez han visto alguna película, saben que es muy importante para una batalla saber dónde está el frente de batalla. Es muy curioso que cuando tú lees algunos relatos de la Primera Guerra Mundial, estos exploradores que a veces los enviaban al frente de batalla se subían en los caballos y no tenían ni idea dónde estaba el frente de batalla, entonces andaban recorriendo un caballo por una parte, iban para otra parte, preguntaban, oían, se escuchaban cañones en alguna parte. O sea, era tal el caos que no sabían dónde estaban. Bueno, muchas veces eso nos pasa a nosotros como cristianos. No sabemos dónde está el frente de batalla. Entonces tenemos que entender que ya que estamos en una guerra espiritual, el principal elemento que debemos utilizar es la oración. Debemos orar, debemos interceder. Queridos, la solución en esta batalla espiritual no está en los reactivos, en aquellos que reaccionan, sino en los intercesores, en aquellos que oran, en aquellos que están intercediendo al Señor permanentemente. Al comienzo de este servicio, Felipe nos recordó que este es prácticamente la respuesta de años de oración. Años de oración. Bueno, sigamos orando, porque necesitamos fortalecer la iglesia aquí. Necesitamos que de esta iglesia se planten nuevas iglesias. Necesitamos ser de bendición para este mundo que necesita tanto de Jesús. En la oración Samuel recibió no solamente la guía de Dios, recibió también la sabiduría del Señor para saber cómo debía actuar. ¿Dónde nosotros buscamos los recursos que necesitamos? ¿En quién nos aferramos?
o a quién nos aferramos. Debemos hacerlo solamente al Señor. Entonces, una vida de ejemplo, una vida de oración y en último lugar, una vida de enseñanza. Una vida de enseñanza. Fíjense que en el verso 23 Samuel dice: en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, los instruiré en el camino bueno y recto. Los instruiré en el camino bueno y recto. En Samuel vemos este patrón que posteriormente encontramos en el Nuevo Testamento. ¿A qué patrón me refiero? Al patrón de la oración y la enseñanza. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando surgen los diáconos por primera vez en la iglesia? ¿Qué pasó? Había un problema que podríamos calificar como doméstico. Las viudas estaban siendo olvidadas, las viudas de los helenistas, es decir, los cristianos que tenían una ascendencia griega. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Entonces escojan varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que les encarguemos esta tarea. Y nosotros, dijeron los apóstoles, nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra, a la oración y a la enseñanza, la oración y la predicación. Entonces en Samuel nosotros vemos ya este patrón presente. Samuel habló la palabra que recibía de parte de Dios. Perdón. Le habló al pueblo la palabra de Dios. Y esta fue una característica desde el inicio de su ministerio. Nosotros lo vimos en el capítulo 3, cuando Samuel era, como también lo vimos, no un niño pequeño como nos gusta presentar en las historietas, sino probablemente era ya un adolescente, cuando se le aparece el Señor en la noche y lo llama Samuel, Samuel. Y después de que Elí lo instruye y le dice: di, habla Señor, escucha Señor, porque tu siervo oye. A partir de ese momento, Samuel comenzó a oír la palabra y a predicar esa palabra. Entonces nosotros también, como hijos e hijas de Dios, tenemos la palabra de Dios. Tenemos las Escrituras. Y necesitamos hacer ¿qué cosa? Anunciar estas Escrituras. Predicar esta palabra. Hablar de ellas. Fue, como les decía, una característica de su ministerio. Y Dios lo llamó a oír la palabra y a llevar el mensaje. Y nosotros somos exactamente llamados a lo mismo. A oír la palabra de Dios y a llevar el mensaje del Señor. Y de esta manera nosotros llegamos a ser fieles. Entonces aquí una pregunta que cada uno de nosotros debe responder hoy. ¿Serás un mensajero de Dios para esta generación? ¿Serás un mensajero del Señor para este mundo que necesita tanto escuchar del Evangelio de Jesús? Hay muchas cosas que pueden estar haciendo tambalear tu vida. Vivimos en un país que está inestable. No sabemos qué pasa. Gracias a Dios, al parecer la pandemia está siendo controlada. Pero aún hay mucha inseguridad, hay muchas incertezas en las personas. Bueno, nosotros tenemos un mensaje que es eterno, el mensaje que es del Dios vivo y verdadero. Tenemos la palabra de Dios que es eterna. ¿Seremos entonces mensajeros para esta generación? No tenemos un privilegio más grande que ese, queridos hermanos, queridas hermanas, ser mensajeros de Dios para nuestra generación. Y ya para estar terminando, nunca olvides la importancia del testimonio cristiano. Lo que somos solo trae gloria a Dios y no a nosotros, porque soy lo que soy por la gracia del Señor. Y Jesús, fíjense, en su oración sacerdotal ahí en Juan 17, Él se refirió a la gloria de Dios brillando a través de nuestras vidas. ¿No estás puesto a pensar en eso? Muchas veces nosotros decimos: mira, me quiero ver bien hoy, me voy a vestir mejor, es domingo, me voy a poner un pantalón, no un short.
y nos arreglamos, ¿verdad? Pero como cristianos nosotros tenemos el privilegio de presentarnos de una manera tan bella como nadie más puede hacerlo. ¿A través de qué? A través de la gloria de Dios brillando en nosotros. Jesús les dijo, yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Quieres reflejar esa gloria de Dios? ¿Quieres reflejar la gloria de Dios? Bueno, Jesús te ha dado todo para que lo puedas hacer. Entonces, aférrate al Señor en oración y verás el poder de Dios obrando en ti y a través de ti. Y por último, nosotros estudiamos que cuando el Señor llamó a Samuel, existía un hambre por la palabra de Dios. Nos dice el texto que la palabra de Dios era escasa, era rara. No se oía la palabra de Dios. Bueno, yo te quiero preguntar también, ¿quieres terminar con esa hambruna de la palabra de Dios? ¿Quieres ayudar a que esa escasez de la palabra de Dios sea de una manera u otra suplida? Bueno, presenta a las personas a Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Habla de Jesús. Apasionate por hablar de Jesús. A tiempo y fuera de tiempo. Para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra maravillosa. Y en especial te damos las gracias por Samuel, por su ministerio, por su vida de fidelidad y servicio. Y sabemos también, Señor, que Samuel es solo una sombra de nuestro glorioso Señor Jesucristo, cuya vida de servicio, cuya vida de fidelidad es incomparable. Y nosotros queremos vivir para la gloria de Jesús, presentando el Evangelio precioso de Jesús a todo el mundo. Queremos acabar, Señor, con la escasez, con la hambruna de tu palabra. Usa a Cristo mi Salvador con ese propósito. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Redentor. Amén.